Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué bueno es que podemos estar en este día del Señor, para aprender de su palabra, para alabar el santo nombre de nuestro Dios. En esta mañana yo quisiera hablar de un tema que considero que es de mucha importancia. El tema a tratar es la urgente necesidad de la gracia de Dios. La urgente necesidad de la gracia de Dios. El domingo pasado nosotros estudiamos de que Jesús es el único camino al Padre. Él es el único camino a Dios el Padre y a través del cual nosotros podemos entrar y tener acceso al trono de la gracia de Dios. También nosotros dijimos que el hombre en su manera de pensar, él trata siempre de buscar muchos caminos. Él trata de creer en diferentes caminos y según él esos caminos lo pueden llevar hasta el cielo. Pero Cristo a través de la Biblia nos ha dejado muy claro que Él es el único camino al Padre y también la única verdad, y esa verdad ha sido revelada en su palabra. Y para apreciar esto, nosotros debemos entender el Evangelio de Cristo, lo cual son las buenas nuevas, las buenas noticias de lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, a lo que Pablo llama el Evangelio de la gracia de Dios. Y para eso me gustaría invitarles a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, el versículo 24, el cual dice de la siguiente manera. Sígueme con su Biblia. Hechos 20, versículo 24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mira cómo Pablo llama a ese glorioso evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestro tema? La urgente necesidad de la gracia de Dios. Y la preocupación de Pablo no era tanto su vida misma, sino el ministerio que él había recibido de Dios, el ministerio que le había sido encomendado. Él quería terminar, acabar su carrera dando testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así es que, mis amados hermanos, de esa gracia de Dios es la que vamos a hablar en esta mañana. Esa gracia es definida, según algunos diccionarios, como la buena voluntad de Dios. Esa gracia es definida como su bondad amorosa, pero la que más impacto tiene es un favor inmerecido, que es la gracia de Dios, un favor inmerecido, algo que todos nosotros necesitamos, pero que no lo merecemos, algo que Dios provee al hombre pecaminoso y lo hace en su propia voluntad. Y el significado de esta palabra es mucho más profundo que eso, y quizás nuestro entendimiento no puede definir completamente esa palabra. Pero si nosotros estamos seguros que la fuente de toda gracia es Dios el Padre, al cual el apóstol Pedro le llama el Dios de toda gracia. Así que en esta mañana, mis amados hermanos, vamos a considerar 3 puntos acerca de la gracia de Dios. 3 puntos acerca de la gracia de Dios. El primer punto que vamos a desarrollar en esta mañana es la necesidad de que todos tenemos de la gracia de Dios. La necesidad de que todos tenemos de la gracia de Dios. Y para entender la gracia de Dios, tenemos que reconocer de que todos somos pecadores delante de Dios, todos sin excepción alguna. La Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia también dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en nosotros
cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ese es el diagnóstico que Dios describe de cada uno de nosotros. En otras palabras, el hombre se encuentra en una urgente necesidad de recibir la gracia de Dios. El hombre se encuentra en una urgente necesidad de recibir la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios, mis amados hermanos, no se puede conseguir en nuestra propia sabiduría. Esa gracia de Dios no se encuentra en las calles. Esa gracia de Dios no se encuentra en las universidades. Esa gracia de Dios se encuentra solamente en Dios el Padre. Él es el Dios de toda gracia. En la Biblia nosotros encontramos muchos pasajes que describen a Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, se le describe a Dios como el Dios de paz, como el Dios de misericordia, como el Dios de amor, pero también en esta ocasión, como estamos estudiando, se le describe como el Dios de toda gracia. Y así lo describe el apóstol Pedro. Mira cómo dice la carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia. Observa cómo lo describe Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese Dios al cual Pedro describe como el Dios de toda gracia, ese Dios es el alto y sublime, es el dador de toda gracia, es el que nos llamó a su gloria eterna. Y esa gracia que se describe allí es una gracia que fluye ricamente de Él. Esa gracia es poderosa, esa gracia es abundante, esa gracia es suficiente para todo aquel que se acerca a Dios. Y a través de esa gracia, mis amados hermanos, Dios tiene como propósito perfeccionarnos, fortalecernos y afirmarnos en nuestra fe. Pero todo eso fluye de la gracia de nuestro Dios. Todo eso viene de la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo lo describe el apóstol Juan. Juan capítulo 1, versículo 17. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Esa ley, como todos nosotros sabemos, estaba limitada en proveer la plenitud de la gracia de Dios. Pero la gracia vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Moisés fue el instrumento que Dios estaba utilizando para traer esa ley, para dar esa ley al pueblo de Dios. La ley no era de Moisés, la ley era de Dios. Pero la Escritura dice aquí que la gracia y la verdad sí pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Todo eso, mis amados hermanos, los recibimos de Dios el Padre, quien es el Dios de toda gracia. Ahora, yo creo que en más de alguno de nosotros podría estar pensando, bueno, pero yo no soy tan malo para necesitar de esa gracia que se está hablando. Yo soy un buen ciudadano, yo ayudo a muchas personas, yo no hago mal a nadie, yo no me meto en problemas. ¿Será que yo también necesito de la gracia de Dios? Bueno, ante los hombres, pueda que tú seas una persona muy buena. Ante los hombres pueda que tú seas una persona de derecho y de respeto, amable y muy educado. Pero ante Dios, delante de Dios, todos los hombres estamos muy mal.
Nuestro Dios, mis amados hermanos y amigos, y grábate esto en tu cabeza, nuestro Dios ha hecho un diagnóstico de nuestra vida y según ese diagnóstico nosotros hemos sido encontrados culpables delante de Dios. Nuestro corazón está inclinado siempre a hacer lo malo. Nuestro corazón siempre está inclinado a desobedecer a ese Dios. Y con nuestras acciones ofendemos constantemente todos los días al Creador. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aunque tengamos solamente un pecado, ese pecado es suficiente para que Dios nos condene. Déjame darte un ejemplo. Si tú un día te vas de pesca y te llevas un bote y una vez estando en el río, una vez estando en el lago, tú te das cuenta de que ese bote tiene 5 agujeros. Pero en tu desesperación tú solamente tapas 4. Ese único agujero sobrante va a hundir tu bote. Bueno, ahora déjame darte un ejemplo de la escritura que se encuentra en la carta de Santiago. Sígueme en tu Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice de la siguiente manera: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que cumpliere toda la ley, pero ofendiere a Dios en un punto, se hace culpable de todos. Y eso es suficiente para ser juzgados delante de ese Dios. Es por eso, mi amado hermano y amigo, que necesitamos urgentemente la gracia de Dios. Necesitamos urgentemente de que Dios venga a nuestro rescate. Ahora, ¿por qué digo urgentemente? Bueno, porque ya hemos leído en otros pasajes como en Romanos 6:23, donde se nos habla de que todos somos pecadores, donde se nos habla que la paga del pecado es la muerte. Nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres, y el resultado de eso es una separación eterna. Los resultados del pecado son graves, que van a afectar no solamente el presente, sino también el futuro. Por eso es que Dios coloca a todos los hombres en un mismo nivel, sin excepción alguna. Allí entran los ricos y allí entran los pobres. Allí entran todas las personas de todas las naciones, pueblos, razas y lenguas. Dios los coloca en la necesidad de buscar su justicia, pero en la persona de Cristo Jesús. Y porque todos somos pecadores, todos carecemos de todo para podernos justificar delante de ese Dios. Es por eso, mi amado amigo y hermano, la urgente necesidad de la gracia de Dios. Pero alabado sea Dios, ya que en Cristo Jesús podemos obtener la provisión de esa gracia. Y este es el segundo punto, la provisión de la gracia de Dios. Esa provisión de la gracia de Dios la obtenemos gracias al amor de Dios. Fue por su amor que Él envió a su Hijo unigénito y lo ofreció como propiciación por nuestros pecados. Y todo eso es una gran muestra de su amor. Y déjame decirte, mi amado hermano, que su amor es suficiente para alcanzar toda persona que ha vivido en este mundo, que vive ahora mismo y que vivirá. Su amor es infinito. Su amor está fuera de nuestro entendimiento. Podíamos hacernos la pregunta: ¿cuánto es que Dios nos ha amado?
o hasta cuánto nos ha amado nuestro Dios? Bueno, conociendo pasajes de la Escritura, nosotros nos damos cuenta de que Él nos amó tanto hasta el punto de entregar lo más preciado de Él a su único Hijo. Dice la Biblia allá en Juan capítulo 3, versículo 16. Un pasaje muy conocido por el pueblo del Señor. Juan 3, versículo 16. Mira cómo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este pasaje contesta nuestra pregunta: ¿cuánto nos amó Dios? ¿Hasta cuánto nos amó Dios? Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo. Como alguien dijera, este verso es el corazón mismo del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde se nos muestra cómo el verdadero pan que descendió del cielo es el único alimento para nuestras almas. El verdadero pan que descendió del cielo es el único alimento para nuestras almas. Y el que comiere de ese pan, dice su palabra, vivirá para siempre. Es en Él que nosotros obtenemos la vida eterna. Él fue quien dio su vida en rescate por mucho. Él es quien da conforme a sus riquezas en gloria. Amados hermanos, Él es la provisión más grande que ese Dios de toda gracia ha dado a la humanidad. Y como nosotros leemos en otros pasajes también, como en Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, el cual dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuán grande amor nos ha dado Dios. Fue por su amor, mis amados hermanos y amigos, que nos salvó de nuestros pecados, y lo hizo a través de su sangre. Y a pesar de nuestra rebelión contra Él, Él nos ama con un amor eterno, y Él nos extiende su misericordia y nos ama, según este pasaje, hasta el fin. He allí la provisión de Dios para el mundo. El alcance de esa provisión de su amor es tan grande que Él quiere que todos los términos de la tierra sean salvos. Su amor es tan grande que no hay persona en toda la tierra que no pueda ser alcanzada por ese amor. No hay persona que esté fuera de su alcance, y por más que se haya apartado de Dios, la Biblia dice que en Él podemos reconciliarnos. Dice allá la Escritura en 2 de Corintios 5, 19. 2 de Corintios 5, 19 dice de la siguiente manera: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso, mi amado hermano y amigo, es que nosotros no paramos de predicar su evangelio, porque su evangelio son las buenas noticias para la humanidad. Los noticieros hoy en día están llenos de noticias negativas, noticias tristes, noticias dolorosas. Estas noticias hablan de guerras, hablan de pestes, de hambres, de enfermedades. Los medios noticieros están llenos de noticias de las personas de Hollywood, de la última moda, de la farándula, del materialismo, pero nunca te hablan de la provisión de la gracia de Dios. Y ese es el verdadero evangelio. Pero Dios nos encargó a nosotros, los seguidores de Cristo, la palabra de la reconciliación. Es por eso que no debemos
pararnos o detenernos en predicar su palabra, sino que debemos anunciarla a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque es un mensaje que tiene que ver con tu alma. Es un mensaje que tiene que ver con la eternidad, a dónde pasarás la eternidad. Es por eso que este mensaje es un mensaje urgente. Es por eso que en una ocasión también el apóstol Pablo dijo: ay de mí si yo no predicare este evangelio. ¿Por qué él mencionaba esas palabras? Porque él sentía una gran carga en sus hombros. Él sentía una gran responsabilidad delante de Dios y delante de las personas que él conocía. Pero también, gracias a su justicia, Dios ofrece a Jesús como el cordero sacrificial por nuestros pecados. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 9, cuando Juan está bautizando a nuestro Señor Jesucristo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, demostrando que Él es el Dios de amor y un Dios de justicia, y que Dios ha proporcionado la gracia que tú y yo necesitamos. Ahora vamos a entrar al tercer punto: ¿cómo obtenemos esa gracia? Mira, hermanos, hasta dónde llega la gracia de Dios. Dios ha provisto todo para nuestra salvación y lo hace por amor a su Hijo. La gracia de Dios nos proveyó un Salvador. Ese Salvador, dice la Biblia, que cargó con todos nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Él sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Pero gloria a Dios que también la Biblia dice que Él resucitó, que Él fue exaltado hasta lo sumo. Es por eso, mi amado hermano y amigo, que Él es digno de recibir toda honra y toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos. Y ahora Él es proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores, y fuera de Él no hay quien salve. Fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay salvación para nadie. Es debido a eso que se nos concede la gracia de la salvación. El Dios de toda gracia nos ha provisto en la persona de nuestro Señor Jesucristo de que tú y yo podamos ser salvos. Y un pasaje muy conocido por todos nosotros se encuentra en Efesios capítulo 2. Efesios 2, ¿verdad? Efesios 2, versículo 8 dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Lo que vemos claramente en la Escritura es que esa salvación no es por cosas que tú y yo podamos hacer para agradar a ese Dios. Muy buenas cosas, muy buenas obras podemos hacer delante de los hombres, pero no son suficientes para alcanzar la salvación de Dios. De hecho, hermanos, las buenas obras son el resultado de que ha habido una conversión verdadera en nosotros. Pero esa salvación no es por obras, nos dice aquí el pasaje. No es por lo que tú hagas para ganarte el favor de Cristo, el favor de Dios, ya que Cristo lo hizo por nosotros. La obra de Cristo es la que tiene validez delante de Dios. Es por eso que dice el pasaje: no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios que el hombre recibe. Eso es gracia. Él tiene la buena voluntad de darnos un regalo inmerecido, algo que tú y yo no lo merecemos, pero Él nos lo da según su voluntad, según el puro afecto de su voluntad. Él nos da la salvación como una expresión de su misericordia, y lo hace por medio de esa provisión, el cual es Cristo Jesús, el único camino al Padre. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Es por la gracia de Dios que tenemos paz para con Dios. Y es por la gracia de Dios que tú y yo tenemos esperanza.
Bueno, para recibir la gracia de Dios tenemos que obedecer el Evangelio. Para recibir la gracia de Dios tenemos que obedecer su Evangelio. Debemos creer de que Jesucristo es el único camino a Dios el Padre y fuera de Él no hay quien salve. Mira lo que dice la Biblia allá en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Fuera de Dios no hay quien salve. El versículo 9 dice, hablando de Cristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es el autor de nuestra salvación. Pero dice el pasaje, para los que le obedecen. Fue a través de nuestro Señor Jesucristo, fue a través de sus padecimientos que Él fue perfeccionado y calificado para ser el autor de esa salvación. Fue a través del sacrificio en la cruz que ahora nuestros pecados pueden ser borrados, nuestros pecados pueden ser perdonados. Él allí llevó nuestras transgresiones. Allí estaba muriendo el justo por los injustos y todo eso fue posible para que ahora podamos tú y yo obedecer su evangelio, para que podamos reconocerle como el único Dios verdadero y como el único camino a Dios el Padre. En palabra más simple, tú y yo debemos de creer y obedecer el evangelio de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué insistimos que debemos obedecer y creer en el Evangelio? Porque Dios, porque Jesús, quien dice ser la verdad, Él nos dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es por eso, mi amigo, que si tú no atiendes al llamado del Evangelio, la ira de Dios está sobre ti. Si no prestamos atención a su palabra, si después de haber escuchado esta amonestación, tú rehusas creer en el Hijo de Dios, si sigues pecando deliberadamente después de haber escuchado la verdad, entonces tendrás que esperar con un miedo terrible, aterrador, el juicio final. Y cuán terrible será el castigo para los que desprecian al Hijo de Dios. Cuán terrible será el castigo para los que desechan o pisotean la sangre de Cristo. O aquellos que dicen que la muerte de nuestro Señor no sirve para nada. Bueno, la Biblia dice que los enemigos de Dios serán destruidos y serán destruidos con fuego ardiente. Mira lo que dice la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, y presta mucha atención porque esto pasará con todos aquellos que estén en la tierra durante la venida de nuestro Señor Jesucristo, que despreciaron su evangelio. Mira lo que dice segunda de Pedro 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Escuchaste bien? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo,
y los elementos ardientes serán quemados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Habla de fuego, habla de un juicio aterrador para todos aquellos que desprecian al Hijo de Dios. Es por eso, mis amados hermanos y amigos, la urgente necesidad de la gracia de Dios. Y para obedecer ese evangelio debemos responder a esa gracia creyendo de que Jesús es el único que puede salvarnos, de que Jesús es a quien Dios ha puesto para que todas las personas sean salvas. Y es a Jesús a quien tú y yo debemos creer. Mira lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24. Juan 8, versículo 24, dice de la siguiente manera: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que si no creemos de que Él es la provisión que Dios ha dado al mundo, entonces en vuestros pecados vamos a morir. Jesús está advirtiendo al pueblo: si ustedes rechazan al único que puede limpiarlos de su pecado, si ustedes rechazan al único que puede librarlos de esa ira, si rechazan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dejarán pasar la única oportunidad de salvación que Dios les ha presentado. Es por eso que Él les está diciendo allí: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La incredulidad, hermanos y amigos, es lo que cierra la puerta a la misericordia. El rechazo al Hijo de Dios es lo que destruye a los hombres. Los que no creen en Cristo no pueden recibir perdón por sus pecados. Y los que no tienen perdón van a morir en sus pecados y no tendrán la vida eterna. Todos los que han escuchado el Evangelio, si tan solo hubieran creído en Cristo, habrían sido librados del presente siglo malo. Pero todos estos pasajes que encontramos en la Biblia han sido escritos, han quedado allí, mi amado hermano y amigo, para que tú los leas. Están allí para amonestarnos, han sido guardados para que tú y yo los leamos y para que tengamos esperanza en Cristo Jesús. Y el Evangelio de Juan, cuando se escribió, tenía un propósito, y es para que todos aquellos que lo leyeran pudieran creer en Cristo. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Dice de la siguiente manera, desde el 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, lo que está escrito en la Escritura, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un propósito, mis amados hermanos, por cual se escribió esta palabra, y es para que creyendo nosotros tengamos vida en su nombre. Es para que creamos en nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos exhorta a creer no en cualquier hombre. Aquí se nos exhorta no a creer cualquier cosa, sino en la naturaleza verdadera de Jesús, quien es el Cristo, el Mesías prometido de Dios en el Antiguo Testamento, el enviado de Dios con una misión especial. Por eso el Evangelio tiene ese propósito de convencer a los hombres que ese Mesías es divino, es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Es a ese Cristo que debemos nosotros confesarle. Mira lo que dice Mateo capítulo 10.
Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo 10, versículo 32 dice así: a cualquiera pues, mira la invitación de Dios el Padre, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mi amado amigo, rechazar el Evangelio de Cristo es rechazar tanto a Dios el Padre como también a Dios el Hijo. Es perderse para siempre. Es perder todo el sentido de la vida misma. Es como haber encontrado un gran tesoro con gran valor y no prestarle ninguna atención. Es delante de ese Cristo que tú y yo debemos arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mira lo que dice Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, verso 19. Así que, este es el mandato de Dios, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer delante de ese Dios. Tenemos que obedecer el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros recibiremos los beneficios de la gracia de Dios. Obtendremos la remisión de nuestros pecados. Se nos concederá el don del Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. No tienes nada que perder. Por el contrario, tienes mucho que ganar si tú obedeces al Evangelio de Cristo. Y su propósito final al salvarnos es que su pueblo pueda glorificar el nombre de Dios por toda la eternidad. Porque tú y yo fuimos salvos para alabanza de la gloria de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero para continuar recibiendo gracia, nosotros debemos vivir el Evangelio. Nosotros debemos permanecer fieles para recibir la corona de la vida. Y cuidado, mi hermano, con extraviarnos y dejar de que esta cuarentena, este tiempo, aparte tu corazón de las cosas que tienen valor. Aparte nuestro corazón de aquellas cosas que son eternas. Como creyentes nosotros debemos anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo, anhelar las moradas eternas, anhelar un nuevo cielo, anhelar que un día nuestros cuerpos serán transformados y serán glorificados y estarán capacitados y aptos para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Pero mientras estemos aquí, nosotros debemos esforzarnos por agradarles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene a Dios y sí tiene al Padre. En resumen, todos necesitamos de la gracia de Dios, que hemos aprendido que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Y la humanidad necesita urgentemente de la gracia de Dios. Aprendimos también de que Dios ha provisto o ha dado a su Hijo amado Cristo Jesús para que nosotros podamos obtener esa gracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer el Evangelio, arrepentirnos de nuestro pecado y creer en el glorioso nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Es mi deseo de que tú examines tu vida delante del Creador y que puedas reconocer de que tú estás en una gran necesidad de la gracia de Cristo. Allí donde estés, donde quiera que estés, pide a Dios que perdone tus pecados, arrepiéntete, y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Oremos. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, muy agradecidos por la bondad y la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu salvación, por esa salvación que has ofrecido a un pueblo que no merece nada. Pero gracias a ti, oh Dios, que por tus misericordias hemos sido alcanzados y ahora tenemos paz para con Dios. Ahora podemos entrar libremente hasta el trono de la gracia de Dios. Ahora, Señor, podemos levantar nuestras manos y ahora podemos decir, gracias, Padre, por esa salvación tan grande que nos has dado. Pero quiero orar por ti, mi amigo, que te encuentras en cualquier lugar de este mundo, que puedas reflexionar en lo que has escuchado y que puedas rendirte a los pies de Cristo. Un día tú vas a estar delante de Dios y tendrás que dar cuenta de todos tus actos, de todas tus acciones. Y si no tienes a Cristo, tú vas a ser condenado. Bueno, lo grandioso de este evangelio es que si tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida, hoy mismo tú puedes alcanzar el favor de Dios y ser perdonado. Y cuando te presentes en aquel día delante de Dios, Cristo dirá a Dios el Padre, yo pagué por los pecados de tal persona. Recibe a Cristo. Es la mejor decisión que tú puedes hacer en tu vida. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.